¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe, buenas Hola, hola. tardes. ¿Cómo están? Se me olvida que somos poquitos acá. Estaba esperando que llegue más gente, pero estamos dentro de los porcentajes. ¿Cómo han estado sus clases? Estamos más de la mitad de la semana, así que Bien, y vamos de a poco comenzando, instalando ya programas nuevos, cosas así. excelente. 31, bien. Tenemos ahí. Esto estábamos viendo ayer, ¿cierto? ¿Cómo generar una señal digital? ¿Ya? Entonces teníamos una secuencia binaria, habíamos dicho que era aleatoria, entonces nosotros vamos a generar esta señal, ¿cierto? Que es como la más natural, ¿ya? De poder generar eh, en correspondencia con los datos binarios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un bit 0, nosotros no representamos señal, y cuando tenemos un bit 1, aparece esta señal que es cuadrada. De ahí lo que hicimos fue irnos al MATLAB, que imagino que lo tienen ahí. ¿A dónde lo tengo yo? Eh, Creo que este, sí. Ya. Entonces, habíamos definido tiempo de muestreo, ¿cierto? O frecuencia de muestreo en realidad, 100 Hz, vector de tiempo, 1000 puntos. Todo esto ¿cómo se llama? De forma aleatoria, ¿ya? Y después escribimos una señal que era senoidal. La graficamos y obtuvimos esa señal. Entonces el cambio que vamos a hacer, eh, porque ya estamos seguros, ¿cierto?, que es una señal cuadrada. El cambio que vamos a hacer es que vamos a tener solamente un periodo, ¿ya? Porque esa es la señal que nosotros vamos a ir, en definitiva, modificando. Si el bit es 0, ¿cierto?, en ese periodo nosotros no vamos a tener señal. Y si el bit es 1, nosotros tenemos la señal completa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una forma sería, ¿ya?, que acortemos el lapso de tiempo, ¿ya? Entonces, el vector de tiempo, en vez de tener lo que se ve en el gráfico, ¿cierto?, que son 10 segundos, que corresponde, ¿cierto?, a los 1000 puntos dividido por 100, que es el tiempo muestreo, o la frecuencia muestreo de 100 Hz, ¿cierto? Nosotros lo bajamos, ¿cierto?, a 100 puntos del vector, ¿ya? Dividido por los 100, que es la frecuencia muestreo, vamos a llegar a un segundo, ¿ya? Y vamos a ver qué nos va a resultar. El tiempo. Eh, La I, Calculamos profe. nuevamente la Esa. señal. ¿Perdón? ¿Qué me dijiste? No lo escuché. Ah, sí, es que donde estaba intentando recalcular el tiempo, que era la I lo que había que recalcular. Sí, exactamente. Gracias. Entonces, ahí viene Claudio. Ahí está uniendo Claudio. Ya, entonces ahí nosotros observamos exactamente que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Ya, tenemos un segundo de señal. Definimos el I como una frecuencia, ¿cierto? 5 periodos. Podemos dejarlo justo en 1. Recalculamos el I y ahí tenemos un periodo, ¿ya? Ahora, idealmente lo que deberíamos hacer nosotros aquí es centrarlo, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos centrar esta señal? Está bien, ¿cierto? Porque el senoidal, ¿cierto?, parte en cero, llega al máximo. Por ejemplo, si sacamos este de aquí, ahí está perfectamente la señal senoidal, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros centramos ahora la función senoidal? ¿Cómo la dejamos centrada? Cosa de que el valor máximo del 1 nos quede en 0,5. ¿Cómo lo desplazamos?
¿Qué desplazamiento aplicamos? ¿Se acuerdan que aquí se le restaba algo, ¿cierto? ¿Qué se le resta? ¿Cuánto Al se le punto lo resta? que queremos desplazarla. ¿Cuánto? 0,5. 0,5. ¿Así? ¿O esto era en radianes? Ah, verdad. Sería 0,5 por pi partido en 180, si no me equivoco. ¿Y eso cuánto nos da? A ver, al tiro. Pongámosle pi cuarto, a ver, y vemos qué pasa. ¿Te parece? Ya. Calculamos el i y graficamos. Falta un poquito, ¿o no? Pi medio. ¿Cuánto debería ser así exactamente? Tanto por ahí error, pi medio. ¿Está bien? Ya justo va en los 45 grados, que es lo que nos faltaba a nosotros, ¿cierto? El desplazamiento. El desfase es solamente de la función senoidal. ¿Ya? Entonces ahí podemos hacer el gráfico de nuevo. Hago recto. Eh, respecto al cero, y ahí nos queda el pulso rectangular centrado. ¿Ya? Yo no sé si se ve bien. ¿Ya? Pero ahí ya tenemos entre 0 y 1, que es el periodo este es de un segundo. Recuerden que en algún momento nosotros definimos el test de 1, sí. Ahí está. Un segundo. ¿Ya? Tenemos una frecuencia muestreo dado por el tiempo muestreo de 1 partido por 100, 100 Hz. De ahí tenemos la señal, ¿cierto? De amplitud 0 y 1. Entonces, ¿cómo vamos a vamos a construir la señal? Nosotros lo vamos a construir haciéndolo, eh, ¿cierto? Concatenando ahora bit a bit la señal. ¿Ya? Entonces, indudablemente aquí nosotros vamos a... Yo aquí voy a copiar los bits. ¿Ya? La secuencia de bits yo le voy a poner A, porque se me ocurrió nomás que sea A. La secuencia de bits es 0, 1, 0, 0, 1, 4 ceros, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ceros, 4 unos, 1, 2, 3, 4, 0 y 1. ¿Ya? ¿Lo ven bien, cierto? Ahora, dependiendo, ¿cierto? Para el bit 0, nosotros vamos a construir la señal de salida del X. Espera un segundito. Entonces, nosotros vamos a construir la señal, ¿cierto? Dependiendo de el pulso que nosotros tengamos. ¿Ya? Entonces, vamos a poner pulso. El pulso es igual a I mayor que 0. Es el pulsito que estamos usando para... Ahí está. Para cada bit. Entonces, cada bit va a estar representado por ese pulso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se construye? Nosotros tenemos, ¿cierto? Los bits 0, 1 y así sucesivamente. Y en cada uno de ellos nosotros construimos la señal X. ¿Ya? Esto es una forma no automática, no iterativa, ¿ya? Manualmente. Yo haría 0, ¿cierto? Por P, le pongo al lado 1 por P, 0 por P, y después viene otro 0 por P, después viene 1 por P, yo lo voy a dejar hasta ahí, voy a ver si me funciona, y lo bloqueo. Ahí está. ¿Ya? Esas son las, la voy a poner en rojo. Esas son las primeras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros para hacerlo iterativo? Lo haríamos con un ciclo for, ¿ya? ¿Cierto? Por cada bit que nosotros tengamos, ¿cierto? En la secuencia A, nosotros vamos a ir agregando, ¿cierto? El pulso P dependiendo del valor del bit. ¿Con qué ciclo? Ah, sí lo dije, ¿cierto? Con el ciclo for. Yo creo que esto todos lo saben, ¿cierto? Hacer ciclo for. Sí, profe. Ujú. Yo lo había Ya. hecho de otra manera la tarea, pero ¿Cómo? están... ¿Cómo lo hizo?
Mire, ¿me deja compartir la pantalla? Adelante. Ya. Ya. Aquí el periodo de muestreo es el mismo. Aquí lo ajusté para que calzaran la cantidad de bits que teníamos, que eran 18. Aquí está la función sinusoidal. Y aquí creo una nueva variable x que es y mayores que 0. ¿Ya? Entonces, con esto tenía un tren de impulsos, a lo cual a esa señal, como tenía la frecuencia me daba que cada impulso tenía un periodo de 0,2, entonces yo veía, el primero tiene que ser 0, entonces entre el primer punto y 0,2 segundos, todo eso tiene que ser igual a 0. Después veía que había un impulso, después venían dos ceros, entonces le colocaba ya entre 0,4 hasta 0,8 va a ser 0. Y así respectivamente. Y al final me quedaba así. Tuve que ir revisando eso así más o menos como bit por bit, similar a como lo estamos haciendo. Pero esta es otra manera en la que yo lo hice. Y de hecho, para asegurarme que lo estaba haciendo bien, aquí tengo esta parte de código que lo dejé como comentario. Entonces, no se ve bien, pero aquí en una parte... Ah, ya me acordé cómo lo hice para que se sobrepusiera. Era... Pero ahora, ahí. Entonces así yo veía que lo estaba haciendo bien. En el primero tengo un 0, después tengo un 1, 2 0, un 1, 4 0, un 1, 2 0, 4 0 y ahí me tapa el zoom. Pero esa es la manera. Creé el arreglo así como un tren de impulso y después de ese tren de impulso le fui eliminando esos datos. Oh, excelente. Sí, lo único que la diferencia es que si yo te cambio la secuencia de 0 y 1, tienes que hacerlo manual, nada más. Claro, tengo eso, esa era la diferencia, de que si me Entonces, cambia la frecuencia, tengo que empezar a hacerlo de nuevo. claro. Entonces, la idea es que por eso ahora la idea es hacerlo iterativo. Entonces, yo te Claro, cambio la secuencia de bits, entonces depende de la cantidad de bits, porque aquí son 19. Yo te digo, hagámoslo con 1024 bits. Entonces, claro, ahí cambia al tiro. claro. Sí, sí, Entonces, lo mismo pensaba yo, decía esto me funciona exacto. solo para este caso. Entonces, claro, entonces para evitar eso, lo que se hace es tomar ahora el periodo. Entonces uno tiene solo una señal, un trocito, Ujú, y es el que va concatenando, y ahí tú tienes la exactitud, eh, tú tienes el valor preciso de inicio y fin del periodo y del ujú, siguiente. ¿Te fijas? Entonces, mm, bit a bit tú vas construyendo la señal. claro, Más o menos entendiste lo que estáis tratando de explicar ahora yo, ¿cierto? Que ahora tú ujú, tomas la sí, señal, ¿cierto? sí, Eh, la idea es que sea centrada, porque si lo sí, que son eso me es faltó aquí, el simétrico, centrarla. entonces tiene un desplazamiento de pi medio, Ujú, ¿ya? Y de ahí uno le da la secuencia, porque esta secuencia, como te decía, tiene 19 bits, es poco. Entonces, por lo menos tenemos una aproximación inicial, como lo hacemos iterativo, después ya da lo mismo la cantidad de bits que tengamos, porque no necesariamente o sea, no necesariamente nosotros usamos 0 y 1, porque yo igual hice una multiplicación. Después uno puede usar valores positivos, negativos, otros valores de amplitud. Entonces, lo bueno es claro, que quede lo más general posible. ujú, Pero ese es el resultado que uno espera. ¿Te fijas? Ahora, la comparación que tú hiciste de tener el senoidal es la mejor forma de visualizarlo, porque ahí tú te das cuenta que lo que está en azul es la señal codificada y en rojo sí. es la señal senoidal que nosotros estábamos utilizando. ¿Te fijas? Ahí queda espectacular. ¿Te costó mucho hacerlo, no? No, ¿Alguien más hizo algo, un no? poquito. Yo igual Ah, hice algo, profe. ¿quiere compartir? Ya. Ya, comparta, veamos, a ver. Súper bien, Matías, súper bien. Gracias, profe. eh, Se está compartiendo. No sé qué Sí, está se ve ahí. espectacular. Ah, ya. Que como estoy con dos pantallas me pierdo. Ya. Hice lo mismo, solamente que hice como vectores más chicos de unos y ceros. Entonces de ahí luego reemplazarle la función. O sea, el vector que teníamos. Entonces cuando eran uno, lo dejé con el vector de unos que teníamos. Ujú. Y lo hice del mismo tamaño de lo que había. Dice como para que quedaran del mismo tamaño,
la cantidad de puntos, hice una matriz de 0 en la R. Con Ujú. 0 va a rellenar. Entonces ahí lo grafiqué. Que me quede todo el... a ver. ¿Se ve la figura? No. No. ¿Lo puedo anclar? Ahí. Ahí sí. No me Sí, quedó pues, de ahí está. Sí, esa está manera. Y, perfecto. entonces, y todos los valores que están siguientes no Exacto. están en 0. Sí, excelente. Mira, volvamos al código. ¿Ahí Entonces se ve? ahí tú vas alternando entre lo que es 0 y es 1. ¿Te fijas? Sí, Tú designaste que el periodo del bit es de 20 puntos en realidad. de 20 puntos. ¿Sí? Entonces tú estás usando el periodo de 20 puntos, estás usando un ancho de pulso completo. ¿Sí o no? Sí. Esto es Ya. Entonces, si yo te dijera, mira, ahora usa un pulso cuyo ancho de pulso sea el 50%, ¿cómo lo así? Mm, Entonces, donde dice ones, ahí si quiero lo escribe, mira, haz el cambio. ya. Pones m igual y abres paréntesis corchete. Eh, M igual, ahí, eso. Abres paréntesis corchete, pones corchete. Pones ceros, 1,5. Espacio. Ones 1,10. Ese está bien, pero es en vez de 20, 10. Eso. Espacio, ceros 1,5. es, Ceros. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tienes el mismo largo de 20. Exacto. El mismo largo de 20. No lo copiaste, ¿eh? Dale control Z, eso. Bien. Si lo corres, te dará ahora con el 50%. Ahora, si uno ve la figura, probablemente no te des cuenta, pero está más delgado el pulso. Entonces ahí tú ya tienes el 50% del ancho del pulso. Entonces te das cuenta que hace el cambio del ancho del pulso y todavía manual. ¿Te fijas? Está más delgado. está más delgado. ¿Ya? Entonces, esa es una... Ahora, pero si yo les preguntara, si uno viera el ancho de banda de la señal, ¿qué pasa con la anterior, con esta? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué efecto habría? Nosotros lo que hicimos fue, ¿cierto? La señal era ancha, ahora nosotros la angostamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el ancho de banda? ¿Se acuerdan las propiedades de la transformada en Fourier? La dualidad. ¿Qué pasaba? Esa es la propiedad de dilatación. Aumenta el ancho de banda. En este caso, ¿cierto? Aumentar el ancho de banda. ¿Ya? Entonces, ese es el efecto. Entonces, lo que uno siempre busca, no se olviden, lo que buscan las transmisiones de señales, porque se supone que si una señal cuadrada, ¿cuál es el espectro en frecuencia que uno esperaría? ¿Cierto? ¿Cuál es la transformada de Fourier de la cuadrada? Mm, ¿Sí lo saben? ¿Pues? ¿Cuál es? Una señal rectangular o cuadrada, lo mismo. ¿Cuál es su transformada de Fourier? La sampling. La sampling, ¿cierto? Entonces, nosotros decimos, claro, la sampling tiene ancho de banda infinito, pero concentramos, ¿cierto?, el 88% en el origen, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hicimos este ejercicio de reducir su ancho de pulso del pulso rectangular a la mitad, esa sampling aumentó al doble, ¿ya? O aumentó en realidad. Y lo que nosotros buscamos en transmisión es que ese ancho sea el mínimo posible. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros paulatinamente vamos haciendo este pulso más angosto? Ese ancho de banda va a ir creciendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mínimo ancho de banda que vamos a tener de transmisión?
posible en un sistema digital, el máximo ancho de banda, o sea, el máximo ancho de tiempo que nosotros podamos darle al pulso. En este caso, tú tenías un ancho de tiempo 20, ¿cierto? Sí. Yo, ¿qué letra le di a ese valor? Que es un periodo en realidad. Yo le puse T sub B, ¿ya? Y ese no es un valor antojadizo. ¿Ustedes han escuchado los BPS o no? Bits ¿Son por los bits por segundo. segundo? ¿Ah? Sí, los bits por segundo. Sí, ese es el inverso, sería 1 partido por T sub B, que esa es la tasa de transmisión, ¿ya? Entonces, cuando se codifica con una señal cuadrada como esta, el T sub B, que son los bits por segundo, ¿ya? Es el ancho del pulso que se está usando para la transmisión digital, de datos digitales, ¿ya? Entonces, en este caso, todo lo que es codificación de señales digitales, la idea es que el ancho del pulso sea el máximo posible. Ahora nosotros empezamos con este pulso que es la mitad, ¿ya? Porque este nos permite darnos cuenta de que en realidad es el intermedio, ¿ya? No es tan chico como si usáramos el intervalo más grande, ni tampoco es el más grande si usáramos un impulso. Pues, aquí nosotros igual podemos llegar al límite, ¿cierto?, de usar un impulso, pero su ancho de banda va a ser tan grande que no nos sirve, ¿ya? Eso no hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Queda claro, jóvenes? Por eso, el ideal sería que para ocupar el mínimo ancho de banda, ¿cierto?, de transmisión, ¿ya? Porque recuerden que nosotros estamos hablando de bits por segundo. Cuando uno contrata un servicio, ¿cierto?, de internet, busca que la transmisión sea el máximo posible, ¿ya? Uno busca una velocidad de internet más rápida. Yo quiero, ojalá, en gigabits por segundo, ¿ya? Eso no significa que yo tenga que tener un ancho de tiempo muy grande o nosotros intervenimos en la señal en este nivel, ¿ya? La configuración de esta señal no tiene nada que ver con la tasa de transmisión de bit, ¿ya? Nosotros, o sea, con la velocidad de transmisión de internet, porque aquí nosotros vamos a ver que un paso para definir esa velocidad de transmisión es codificar la información a lo que es nivel de señal, ¿ya? Entonces, nosotros en este periodo, en este tiempo, en este intervalo de tiempo de duración del bit, dependemos exclusivamente de la forma de la señal que nosotros estamos eligiendo, ¿ya? Nosotros ahora elegimos un periodo T sub B, una forma de onda cuadrada, ¿ya? Y en particular ya nos dimos cuenta de que si la señal cuadrada tiene, ¿cierto?, ese tau igual al periodo T sub B, el ancho de banda va a ser el mínimo posible, ¿ya? Por lo tanto, ese es el objetivo de generar una señal. Y eso es lo que se busca con la transmisión de datos digitales, ¿ya? No hay que confundirse todavía con lo que es tasa de transmisión a la velocidad, por ejemplo, que uno busca, que son los megabits por segundo, ya que eso uno lo ve o lo mide en medidas de información, ¿ya? Aquí nosotros estamos solamente con los dígitos, porque recuerden que, por ejemplo, uno tiene un video, una foto, una película, hay procesos de compresión, ¿ya? Entonces un archivo que puede pesar, o una foto que puede ser de muy buena calidad, de alta calidad, puede pesar fácilmente 1 giga, pero con procesos de compresión puede llegar a 1 kilo. Entonces lo que nosotros vamos a transportar no son los gigas, sino que son los kilobits por segundo, o sea, kilobits, no gigabit. Entonces nosotros estamos preocupados de transportar kilobits de información, no gigabits de información, ¿ya? Entonces, y cuando nosotros nos miden, ¿ya? Y cuando nosotros nos ofrecen estos servicios de velocidad, nos miden respecto a los gigabits de información que están enviando, ¿ya? Entonces por eso ahí hay que tener un poco la comparación. Entonces, volviendo a el ancho del pulso, ¿ya? Este ejercicio está súper bueno porque... ¿Puedes volver al código de nuevo, Helmut, porfa? Ya, entonces la línea 8, ¿cierto? Ahí hicimos la reducción, ¿cierto? Él usó un pulso rectangular cuyo tau, ¿cierto? Si lo hacemos con el tau, ¿ya? Fue exactamente igual a los 20 puntos, al 100% del ancho del pulso, y yo pedí que lo reduzca a la mitad, ¿ya? Y ahí se notó que se redujo en la duración temporal,
pero ya sabemos que el ancho de banda aumenta, y lo que nosotros buscamos en transmisión es que ese ancho de banda disminuya, ¿ya? Eso por un lado. Y al igual que el caso que lo hizo Matías, Helmut manualmente, ¿cierto? Va insertando donde hay 1, pone el M, la señal, y donde hay 0, pone el N. Entonces, nuevamente, si yo hago un cambio, ¿cierto? Aleatorio de los bits, ahí hay que entrar nuevamente a hacer el cambio del código. ¿Ya? Eso es una cosa, ¿ya? El otro también, si yo decido, ¿cierto? Porque aquí depende del diseño del sistema que uno haga para hacer la comunicación. Porque recuerden que este es un proceso de generar una señal digital, ¿ya? Yo decido usar una señal pulso rectangular, ¿ya? Pero no es la única señal que uno puede utilizar. Ya dijimos, ¿cierto? Que una señal rectangular tiene una transformada de Fourier que es una sampling. Y ya sabemos que es una señal que tiene un ancho de banda ideal, ¿cierto? De infinito. Lo podemos recortar, pero la señal cuadrada se va a distorsionar. Entonces uno podría usar otro tipo de señal, ¿ya? Entonces ese otro tipo de señal también deberíamos tener la opción nosotros de, a través de este código que vamos a hacer, poder decir, ok, elijamos otra señal, ¿ya? Para cualquier combinación de bit que tengamos de entrada, de cualquier largo, poder nosotros visualizar la señal, porque nosotros, nuestro interés ahora es, para cualquier combinación de bit, para un largo que nosotros nos demos, y la señal que nosotros elijamos, evaluemos y observemos el espectro en frecuencia. Queda más o menos claro, ¿no? Un poquito larga la explicación, pero están buenos los resultados que tienen ustedes. Súper buenos. ¿Alguien más tiene algo que quiera compartir? Quedó más o menos claro, ¿no, jóvenes? Sí, profe. Ujú. ¿Ya? Entonces, qué bueno que lo hicieron así porque ahí vamos a ir más rápido. Entonces, yo lo que estaba haciendo es, por ejemplo, ahí uno define la secuencia de bits que tiene cierto de entrada, que yo lo tengo estático. Pero al definirlo como variable, ¿cierto? Uno ya puede saber, ¿cierto? La cantidad de bits que puede tener, ¿ya? Que viene dado por ese arreglo. Y lo que podemos hacer entonces ahora es hacer un ciclo for, ¿ya? Y por cada bit, nosotros vamos a ir construyendo la señal. Entonces vamos concatenando. Tomamos la señal base, ¿cierto? Que es este pulso que ya tenemos. Lo tenemos en P, ¿cierto? Yo lo elegí a la mitad. Ya sabemos, ¿cierto? Que no es el que ofrece el mejor ancho de banda, pero como está diseñado, ¿cierto? Con la senidal, ya no lo tengo que comparar con cero. Si lo comparo en cero me da, ¿cierto? La mitad. Tendré que compararlo con otro valor para que me dé, ¿cierto? El ancho completo. Lo puedo comparar con otro valor para que me dé un impulso. Y ahí nosotros, dependiendo del valor del umbral que nosotros elijamos para comparar, vamos fijando el ancho de el tau, ¿cierto? Para esta señal. Con eso nosotros vamos a ver el impacto, pero ya lo sabemos, pero lo podemos ver, ¿cierto? El impacto que tiene en el espectro de la señal resultante, ¿ya? Con la cantidad de bits, nosotros lo que vamos a hacer es poder simular, ¿cierto? Una cantidad de datos un poco más real, ¿cierto? Podemos darle 1000, 1.000.000, ¿ya? 2.000.000, para que nada más tanto más. ¿Ya? Bueno, 100 millones de bits si quieren, ¿ya? A los datos. Para no escribir los datos después, va a ser lo último que vamos a hacer. La secuencia de bits se la vamos a generar aleatorio, ¿ya? Para tener un buen volumen de datos. Y por cada bit nosotros vamos a ir generando la señal. Claro, cuando tengamos 1.000.000 de bits, ¿cierto? Esta iteración va a ser 1.000.000 de veces generada y va a ser un poco lento, pero por ahora no nos interesa mucho que sea rápido. Por lo pronto, con estos 19 bits que hemos ingresado a mano, vamos a hacer la iteración, vamos a generar esta señal
y vamos a hacer el plot, ¿ya? Entonces tenemos el for por cada señal. Yo estoy usando el X, ¿ya? Voy a poner, para no perder esa otra, voy a poner X2. X2. Entonces voy concatenando hacia el lado. X2 con el primer bit por la señal pulso. Tal cual. Entonces, si el bit es 0, ¿cierto? No va a haber señal del largo del pulso. Y si el bit es 1, vamos a tener la misma señal en la misma longitud y con la misma forma que nosotros le demos a la señal P. Recuerden que la señal P yo la tengo aquí. ¿Ya? Obviamente me dice que el X2 no existe porque no lo tengo definido. Y vamos a verificar qué resulta con el X2. Ahí está. Lo mismo que mostraban ustedes. ¿Ve? Entonces yo lo que hice inicialmente fue darle un valor así. ¿Dudas, consultas? Entonces, No, profe, se entendió. ya, lo que sería interesante ahora es extender. Genera una secuencia aleatoria de unos y ceros. ¿De cuánto le damos? 1000, 1.000.000, 5.000, 500.000. ¿Cuántos bits pueden ser? Unos 1000 nomás, yo creo, para empezar a probar. Ya, denle 1000. Ya. Entonces aquí la única diferencia sería que la sería aleatorio. ¿Ya? Les doy un par de minutos para que lo hagan. Ya, muchachos, ¿cómo van? Lo primero, ¿cierto? Era generar número aleatorio. Me parece que con run.
Esa es una opción. Hacemos el X y hacemos todo. Lo de X2. Ahí está. Ahí la aleatorio. Entonces, la idea es hacerlo con 1000, 1000, 5000. Ah, pero 5000 quizás no se va a ver bien. Claro, no se ve muy bien. 100. ¿Pudieron hacerlo? Profe, estaba haciendo eso mismo, se me adelantó. Ah, sí lo hice recién y eso tuve que atender a mi hijo que vino. Te gané. Sí, es que no cachaba cómo hacer lo del rand para que me arrojara puros 1 y 0 y eso estaba averiguando. Pero sí, ¿cómo? Si ya lo habíamos hecho con el senoidal. Sí, y después me acordé de eso y usted volvió Ya, y lo escribió todo y de una. listo. Pero ahí está, ¿ves? Ya ahora no se lo olvidan. Sí, sí, sí. No, va a ser más interesante cuando leamos los datos de los archivos y eso. Con 100 yo encuentro que se ve bien. Y 100 más. Y ojo que nosotros tenemos el P. ¿Dónde lo tengo yo? Ahí. ¿Cierto? Va en la mitad y se nota. ¿Ya? Porque el I es la función semidal. Voy a poner el P aquí. No, sí, está bien. Si nosotros quisiéramos cambiarle como lo tenía Helmut, que era al ancho completo, ¿cómo haríamos la comparación del P? Tendría que ser mayor que Que 0,5 igual, ¿no? mayor que 0,5. Recuerda que la señal que tenemos es esta, plot I. ¿Ya? Entonces, esa es la señal. Nosotros estamos usando 100 puntos, porque yo lo elegí así, digamos. ¿Ya? Da lo mismo eso, pero es una cantidad de puntos. Ahora nosotros en los 100 puntos queremos que la señal valga 1. Si yo la comparo con 0, ¿cierto? Me da la mitad. ¿Ya? Si lo comparo con 0,5, me va a dar más angosto. Si lo comparo con 0,1, va más ancho. ¿Con qué valor tendría que compararlo yo para que me dé el ancho completo? Recuerden que la señal es esta. ¿Cómo lo tenía Helmut hecho? El pulso completo. Él tenía cierto, en todo el periodo estaba todo igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí nosotros lo que podemos hacer es compararlo con respecto a menos 1. Me queda el primer valor, ¿cierto? Que es igual a menos 1, me queda abajo. Entonces podría ser todo igual a menos 2. ¿Ya? A este le vamos a llamar P2. Entonces, ¿dónde tenemos el código que nos hace todo? Aquí. Y aquí le mandamos P2. ¿Ya? Ahí se nota. Se nota que está más ancho. ¿Ya? Podemos tener los dos subplots. 1, 1. ¿Ya? Un pulso ancho y un pulso más angosto. Recuerden que esto es netamente lo que ya sabemos, no hemos visto todavía el espectro. Pero no es difícil, nosotros después a esto le vamos a aplicar la transformación de Fourier y vamos a ver el espectro. Por ahora nos vamos a quedar solamente con la señal en el tiempo. Pero como les decía, ya sabemos, ¿cierto?, que la señal de arriba tiene un espectro más angosto que el de abajo, por la propiedad de dilatación de la transformada de Fourier.
Los 1 y los 0 no coinciden, ¿cierto? Porque yo estoy calculando aleatoriamente los 1 arriba y abajo, ¿ya? Son dos secuencias distintas de bits. Pero claramente cuando hay unos consecutivos en la señal de arriba, ¿cierto? Se ve una continuidad de la señal. En cambio, en los de abajo se ve que cuando hay unos consecutivos, la señal sube, baja, sube, baja, sube, baja, ya, rapidito. Entonces, esos son dos esquemas, y como les decía, uno como nosotros generamos la señal P de manera independiente y la vamos insertando en cada bit, nosotros controlamos la forma de onda. Así como nosotros elegimos, ¿cierto?, que la señal P es una señal cuadrada, alguien puede decir, ¿por qué no usamos, por ejemplo, la misma I? Yo diría, bueno, ¿y por qué no? ¿Ya? Entonces, en vez de usar el P aquí, usemos el I. Esa es la ventaja de usar más, lo que uno hace todos los cambios que quiere, digamos. ¿Ya? Se tiene que llevar el pedacito de la sampling, o sea, de la sonidal, en cada bit 1 para el sonidal. Pegado. Entonces, esa es la versatilidad del código. Y en la práctica funciona así. ¿Ya? En cada bit que nosotros vamos a representar, insertamos la señal que nosotros utilicemos. Por eso se habla de protocolos de comunicación. Cada protocolo, cada norma o cada estándar de comunicación que se establezca tiene que decir qué tipo de señal utiliza, los niveles de la señal, la frecuencia de señal, la forma de la señal. Tiene que dar todo el detalle. Por ejemplo, yo usé, no basta con decir que yo usé una senoidal. Si es senoidal, si usé algún tipo de fase, etcétera, hay que entregar mucha información. ¿Ya? Entonces, yo voy a volver al anterior. Ahí está. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la señal, la codificación. Recuerden que esta es una codificación de una secuencia de bits. Esta es una señal digital. Es digital solamente porque representa una secuencia de bits que son dígitos binarios. ¿Ya? Con una señal cuadrada arriba que usa el ancho de pulso completo de los 100 puntos para este caso, y abajo está usando la mitad del pulso. Obviamente nosotros podemos hacer el pulso más angosto o más ancho a medida que nosotros queramos. El efecto visible que nosotros vemos es que si el pulso es más angosto, el ancho de banda de transmisión va a ser más ancho. Aún no lo calculamos, aún no lo vemos, pero eso, como le decía, ya lo sabemos. ¿Ya? ¿Dudas? Consultas. Hasta aquí. ¿Hay dudas, consultas, preguntas? Ya, esta técnica se llama on-off, ¿ya? Encendido, apagado. Y su nombre es casi obvio, ¿ya? Porque traduce prácticamente el estado lógico de los bits a una señal. Entonces, cuando tenemos un bit 0, la señal está apagada, no hay señal, independiente de la que sea. Y cuando tenemos el bit 1, ¿ya? La señal está presente, ¿ya? Por eso se llama on-off. No es la única codificación, no es la única forma de generar una señal. Este mecanismo se llama señalización o codificación de señal. El único objetivo es tener una secuencia de bits y generar una señal digital, ¿ya? Nosotros vemos hay muchas técnicas de codificación de señal, hay muchas técnicas de generación de señal. Y esta señal que ustedes están viendo es la que menos se utiliza. De hecho, en la práctica no se utiliza para nada esta codificación, ¿ya? Una que se utiliza es la que se llama polar. No hace lo que hace la on-off, sino que cuando encuentra un 0, lo que hace la señal es asignarle un menos 1, y cuando tiene un 1, le asigna un 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un bit 0, la señal es la misma, pero multiplicada por menos 1. ¿Ya? Y si el bit es 1, la señal es la misma. ¿Queda claro, jóvenes? Entonces, eso lo escribimos aquí. Obviamente, como hay una condición if, ¿ya? Entonces nosotros sacamos este. A este le voy a poner signo.
Y aquí ponemos if. ¿Ya? Aquí ponemos si A sub K. Vamos a poner signo igual 1. Si A sub K es igual a 0, le cambiamos el signo. ¿Ya? Entonces, en el caso, ¿cierto?, de que si el bit es 0, la señal ya no queda apagada, sino que aparece pero con signo contrario. Si el bit es 1, la señal se mantiene tal cual. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es eso. Y en este caso yo mantuve el, ¿cómo se llama? El signo, la señal de ancho, la mitad del periodo. ¿Ya? Entonces arriba nosotros, la secuencia de bit la generé de nuevo, generé otra distinta. Entonces se ve que cuando no tenemos señal, a diferencia de la de arriba, ya tenemos una señal que con amplitud -1. También la amplitud nosotros podemos darle otro valor. ¿Ya? Entonces cada vez que tenemos un valor 1, tenemos una amplitud 1. Cuando tenemos un bit 0, tenemos una amplitud negativa. Alguien puede decir, ¿y para qué hacer esta cuestión? ¿Qué diferencia no podría haber notoria? O quizás no tanto, ¿no? Pero ¿qué diferencia habría? En realidad hay como dos diferencias, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre la señal de arriba y la de abajo? ¿Ya? La de arriba es la que vimos que se llama codificación on-off, y la de ahora que incorpora el signo se llama codificación polar. ¿Qué diferencia habría entre la codificación on-off y polar? Observando las señales que ustedes me pudieran indicar. La señal de arriba, ¿cierto?, va entre 1 y 0. La de abajo va entre 1 y -1. ¿Qué diferencia hay? Dígame uno nomás. Yo lo espero. La La amplitud amplitud, de la señal. A ver, da uno. No, que no entendí nada. la amplitud dijimos los dos, si no me equivoco. ¿La amplitud qué? La amplitud de la señal. La amplitud va entre 0 y 1 y la otra entre 1 y -1. ¿Qué significa eso? Que la amplitud De sea... que la otra tiene mayor amplitud. Pero ¿en qué te va a afectar eso? Mm, En el fondo lo que tú me estás queriendo decir es que la amplitud peak to peak son distintas, ¿cierto? sí. Ya, pero ¿eso en qué se traduce? Que en el fondo para allá va, pero ¿en qué se traduce? ¿Cómo? ¿A quién le importa que la... Es como una pregunta que nada que ver, pero... ¿A quién le importa que la amplitud es máximo, máximo, peak to peak, sean diferentes? Hay un parámetro que te salta el tiro, y de hecho el doble, ¿cierto? Que es la de abajo. La de abajo tiene el doble que la de arriba. Eso, ¿qué es lo que es el doble? Energía. Exactamente. Y recuerda, es energía o potencia, ¿cierto? Al hacer esto, nosotros estamos usando, fíjense, la misma señal, que es un pulso cuadrado del ancho, ¿cierto?, la mitad, entre 0 y 1. Pero el hecho de que lo vamos invirtiendo, ¿cierto?, y lo vamos usando, hemos duplicado la energía. Y es obvio, porque en realidad eh, nosotros insertamos, ¿cierto?, en donde hay ceros, insertamos señal donde antes no había, ¿no? Entonces estamos diciendo, oye, donde no había señales habían cero. Sí, pero ¿qué pasa si hay puro uno? No, porque en realidad nosotros no sabemos qué hay después. Nosotros estamos asumiendo de que tenemos probabilidad de 0 y 1, 50%, ¿cierto? Porque lo que viene después no sabemos si es 0 y 1, pero sabemos que es sin probabilidad de 50% de 0, 50% de 1. Entonces, si yo tengo una codificación on-off, yo tengo 50% de nada y 50% de señal. En el caso polar, yo tengo 50% de unos y 50% de -1, pero como es energía señal, los dos se suman y te hacen 1. Entonces, esa diferencia, esa amplitud peak to peak, impacta en la potencia. Y efectivamente, nosotros con hacer la incorporación de este signo negativo, estamos duplicando la energía o la potencia. ¿Ya? Esa es una diferencia súper importante. Entonces, recuerden que junto con transmitir el menor ancho de banda, hay que transmitir la mínima potencia. ¿Qué otra diferencia hay?
Entre la de arriba y la de abajo, polar y on-off. Jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Alguna otra cosa que vean diferente? No sé, profe, no se me ocurre, la verdad. ¿Y el resto? ¿Alguno? ¿Qué pasa con el balón medio? Ah, que en la de abajo debería tender a cero. ¿Ya? Muy bien. De hecho, uno asume que es 0 abajo. ¿Y arriba? Ah, ya. Estaría en los 0,5. Y arriba 0,5. Muy bien. Y es un problema que sea 0,5. ¿No? Así que eso es una gran diferencia. Perfecto. ¿Queda más o menos claro, joven, o no? ¿Pudieron hacer la gráfica? O sea, la de arriba yo sí la pude hacer y la de abajo ni la he intentado por estar prestando atención primero. Ya, trata de hacerla. Le doy un minuto. Tratando de hacerla. ¿Ya? Ya. Yo lo espero. Sí, profe, ahí puedo generar la de abajo. Excelente. ¿Ya? Ujú. Bueno, entonces quedaría pendiente que puedan tomar el espectro, la transformada en Fourier y ver el espectro. La idea es que sea así, ojalá con 1000. No se demora tanto, ¿ah? O 10.000. ¿Ya? No, ya se demora más. Se demora más por este. ¿Ya? Fíjense que aquí yo declaro esta variable en nada, ¿cierto? Iterativamente este va creciendo. ¿Ya? Solo por eso. Pero yo creo que ya 1000 o tal vez 5000 no demora tanto. Déjenme probar. No, igual, ya 2000 puede ser. Sí, 2000. Como se dan cuenta, no se ve bien porque uno es mucho dato para graficar. Pero 2000 ya es un buen número para ir viendo el espectro. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que la transformada Fourier aquí se calcula con la FFT. ¿Ya? La idea es que la puedan visualizar. ¿Hay alguna duda, no?
Igual lo vamos en la otra clase. La próxima clase. ¿Ya? Entonces nosotros estamos viendo lo que es codificación de línea o señalización. ¿Ya? Entonces ya vimos el on-off y vimos la polar. Entonces aquí, como les decía, el on-off, a veces están todas corridas, ya, pero me entendieron. El on-off, ¿cierto? Cada vez que tenemos un bit 1, tenemos la aparición de esta señal. Y como les decía, nosotros elegimos esta señal. Cuadrada en principio, centrada en el origen, de ancho, la mitad del periodo. El caso polar, cuando tenemos 0, la señal va invertida. Es la misma señal, pero invertida. ¿Ya? Alguien puede decir, pero yo puedo usar otra señal. Sí, se puede usar otra señal. ¿Ya? Nosotros, nadie dice que el bit 0 tiene que ser la misma señal del bit 1 invertida. ¿Ya? La forma más básica, ¿ya? Es elegir la misma señal invertida. Pero no necesariamente. Por eso yo le decía que uno puede incluso crear su propia señal, ¿ya? Una señal que no exista, crear su propia codificación y hacer cualquier combinación, porque aquí la cantidad de técnicas de codificaciones son muchas, son infinitas, no tienen término, ¿ya? La tercera que nosotros vamos a ver la próxima clase es la bipolar, ¿ya? Y es la señal de acá. Tiene el nombre de marca invertida, ¿ya? Alternada. Si se fijan, coincide con el on-off en todos los ceros, porque en los ceros no hay nada tampoco, ¿ya? Y eso hace consecuencia con lo que vimos recién de que efectivamente nosotros buscamos que la transmisión tenga la mínima potencia y entre el on-off y la polar, ¿cierto? La que tiene menor potencia es el on-off, ¿ya? Pero también vimos que el on-off tiene el problema de tener un valor medio distinto de cero, siendo que la polar sí lo tiene. Entonces, si se fijan ahora, entre el on-off y la bipolar, el 1 y el 1 siguiente va con lo que dice aquí, marca invertida. O sea, los 1, si bien hay pulso, lo va complementando a medida que aparece el siguiente 1. O sea, el primer bit 1 aparece con un pulso y el siguiente lo complementa. Es como que en lógica digital lo estuviese negando, ¿ya? Entonces, cuando hay una marca, o sea, cuando hay un bit 1, aparece el pulso y el siguiente bit 1 lo niega. Para nosotros va a ser una multiplicación por menos 1, ¿ya? El siguiente 1 aparece el pulso con la amplitud menos 1, la anterior. Y así sucesivamente. Entonces, recoge la ventaja de on-off, ¿cierto? Que tiene la mitad de la potencia de un sistema polar. Y recoge también la alternativa o la ventaja del on-off, ¿cierto? Que esta, o sea, perdón, del polar, que esta señal bipolar, ¿cierto? Va a tener un valor medio cero. ¿Y por qué va a tener un valor medio cero? Porque recuerden que nosotros tenemos distribuciones de 1 y 0 de 50%, ¿ya? Y a su vez, la cantidad de alternancia es de un 50%. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener la tendencia de esto va a ser cero, ¿ya? Ahora, la ventaja de este método es que si yo por alguna razón tengo esta señal recibida, ¿ya? En el receptor, estoy usando la codificación bipolar y recibo un pulso positivo y después recibo un pulso positivo, tengo la capacidad de decir que aquí tengo un error, ¿ya? Porque en una codificación bipolar yo no puedo recibir dos signos iguales, consecutivos. Tiene que haber alternancia, ¿ya? Ahora nosotros en la próxima clase vamos a ver este más en detalle, ¿ya? Entonces, las técnicas de codificación, en realidad la polar tampoco se usa, pero se usa a veces un poco más en banda base, más que el on-off, ¿ya? Pero las técnicas como la bipolar, de aquí nacen todas las ideas que hay de codificaciones que se usan hoy en día, ¿ya? Son todas como estas, ¿ya? Mezclar, ¿cierto?, la base de los no polares con alguna estrategia lógica algorítmica que permita, por ejemplo, en este caso, la detección de errores en la secuencia. ¿Alguna duda, jóvenes? Este de aquí, como les decía, la marca invertida, igual vamos a ver código. La idea es que vamos a comparar de estas tres, que son las básicas. Nosotros trabajamos con estas tres, comparamos los espectros, después vemos cómo hacer el cálculo analítico, ¿ya? Con lápiz y papel
de los espectros y vamos a comparar con los espectros que sacamos en MATLAB. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Todo claro, profe. Les digo eso porque ya estamos en la hora. Recuerden que hacemos solo una hora. Y yo ya estoy cansado ya. Este es como San Jueves y día. ¿Joven, alguna consulta? Duda, consulta, comentario. Yo lo felicito por el código que presentaron. Así que ya la próxima semana, a ver si pueden hacer los gráficos de la FFT. Para lo no fipolar, ¿no? Y los comparen. Y si pueden hacer el efecto ese del ancho del pulso para que vean qué pasa lo del escalamiento. ¿Ya? ¿Les parece? Vale, profe. ¿El espectro, hacemos el espectro de ambos bandas o el unilateral? Siempre nosotros hacemos la parte negativa y positiva, centrado al medio, Sí, centrado. porque sabemos que son simétricos, pero, por ejemplo, para efectos de análisis, uno se acostumbra a verlo así. ¿Ya? Ok. Sí, es costumbre, ¿no? Ahora, si tú quieres, porque te va a salir ancho para el lado. Porque recuerda que debería ser sample. ¿Sí? Sí, Entonces, tú estás seguro que estás sampling lo haces del cero en adelante. No hay problema. Lo ideal sería en un principio, porque como estamos partiendo, que hagan los dos simétricos. ¿Vale? Ya, jóvenes, quedamos hasta aquí entonces. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden portarse bien. Estamos en cuarentena. ya, profe. Nos Cuidarse. estamos viendo. Ya, nos vemos. Chau. Cuídense. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Ya, profe. Chao. No debemos compartir nada.